Hace muy poco el Washington Post publicó un artículo bastante sorprendente, porque el Washington Post es un periódico extremadamente liberal, muy hostil a la religión en general, y este artículo ya tiene un título que es bastante revelador, ¿no? Y es: más psicoterapeutas están incorporando la religión en sus prácticas. Y eso es muy interesante porque en América Latina, especialmente en los países que no son esclavos del psicoanálisis, por ejemplo Argentina, ¿no? Buenos Aires es la segunda ciudad del mundo con el número más alto de psicoanalistas, ¿no? Es decir, discípulos de Freud. La primera es Nueva York, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, yo conozco varios católicos que digamos que tienen aproximaciones más evangelizadoras, etcétera, al psicoanálisis, pero el origen del psicoanálisis en Freud es bastante antirreligioso, ¿no? Porque Freud consideraba que la religión era uno de esos distintos autoengaños que utilizaban las personas para no entrar, pues, a su inconsciente, a su subconsciente, a su semiconsciente, ¿no? Entonces, la religión arrancaba mal desde el saque, ¿no? Y muchos de sus discípulos y reinventores, ¿no? Su hija Anna Freud, Erich Fromm en general, tenían esa tremenda hostilidad al psicoanálisis, ¿no? Pero incluso en la psiquiatría y en la psicología, viniendo del mundo médico, que por razones totalmente históricas, no filosóficas, por razones completamente históricas, porque mucho del avance del estudio de la filosofía se realizó en un clima pseudohumanista antirreligioso, ¿no? Que veía la ciencia como la superación de la religión, ¿no? No como el complemento, sino como la superación de la religión. Entonces, el artículo comienza citando a un profesor de la Escuela de Medicina de Harvard y dice: yo creo que la salud mental de los norteamericanos, y esto se aplica después de la pandemia prácticamente en todo el mundo, o sea, yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero por lo que veo que está pasando en nuestros propios países hispanohablantes, desde España hasta América Latina, o con la misma comunidad hispana que en Estados Unidos y en Canadá, es los norteamericanos, desde el punto de vista de la salud mental, están en el punto más bajo de su historia, ¿no? Las personas se sienten más aisladas que nunca y se sienten menos conectadas unos a otros, y esto es indiscutible algo espiritual también. Ese es el gran problema. Esta es la cita con la que comienza el artículo del Washington Post sobre la psicología y la religión. Y esto lo dice un profesor, David Rosmarin, que no tiene, que nunca tuvo una formación o una simpatía religiosa, pero este reconocimiento lo ha llevado a convertirse en uno de los psicólogos que cree que la religión y la espiritualidad son unas herramientas que han sido rechazadas usualmente por los especialistas en salud mental, y las han dejado ahí, digamos, como por el costado, y que él dice que ahora, poco a poco, existe una incorporación de estos elementos por razones específicamente pragmáticas, porque están ayudando a la gente. Es decir, dada la crisis que hay, las herramientas psicológicas agnósticas puras no funcionan. Se necesita un complemento religioso. Y por supuesto, acá Rosmarin él mismo no es una persona creyente, pero es una persona que cree que la religión es sumamente importante. Entonces es cauteloso, no dice: oye, yo no le digo a nadie, oye, tienes que ir a misa, no le digo nada de eso, no, o sea, no doy recomendaciones espirituales, pero aliento a las personas que naturalmente dicen: me falta algo, o quiero rezarle a Dios, etcétera, a incorporar esos elementos en la terapia, ¿no? No es como: me está contando que se
comió pues una torta o un emparedado pues de salame. O sea que es información no importante. No, ha visto que cada vez hay más estudios de psicoterapia que están conectando y que están tratando de integrar la fe y la espiritualidad. Pero el mismo Rosmarin dice que sigue siendo un tema difícil para no para los pacientes, sino para convencer a otros en su profesión. Porque dice, mira, en Estados Unidos, los profesionales de la salud mental, o sea, psicólogos y psiquiatras, solo 1/3 son creyentes, ¿no? O sea, creyentes, ni siquiera practicantes de su religión. 2/3 son agnósticos, ateos o no les importa la religión. Entonces hay una desproporción enorme entre las creencias religiosas de los profesionales que deberían estar ayudando a las personas con problemas de salud mental y esos mismos pacientes. Entonces, si el punto de partida es que el experto está pensando que su paciente está mal por ser una persona religiosa, entonces la terapia no va a ser la ideal. Podrá ser un gran técnico, si es psiquiatra podrá determinar muy buenas medicinas, pero al final va a haber un desprecio por un componente que para el paciente es fundamental. Y si es que el psicoterapeuta no lo maneja, no lo administra, no le presta atención, entonces va a terminar siendo una catástrofe. Va a haber una desconexión ahí. Y por el otro lado, por si acaso, algo que Rosmarin, este especialista entrevistado por el Washington Post, no menciona, es que esa desconfianza también ocurre del otro lado. Yo conozco muchos católicos que tienen hijos, por ejemplo, con problemas psicológicos que necesitan atención psicológica y problemas reales, o sea, problemas. No, oye, ¿sabes qué? Está actuando mal. No, estamos hablando de problemas reales. Por ejemplo, problemas de alimentación, o sea, bulimia, etc. Todos esos problemas son problemas que son psicológicos, no son problemas físicos, o sea, producen serios problemas físicos, pero no son problemas físicos, necesitan tratamiento. Personas borderline, adolescentes que están deprimidos, que se hieren a sí mismos, ¿no? Todas esas cosas necesitan psicoterapia. No basta con que esta persona rece una novena, sea espiritual. Necesitan psicoterapia. Pero estos padres de familia se mueren de miedo de ir a cualquier psicoterapeuta porque dicen, mira, un dentista es un dentista, ¿no? Pero un psicoterapeuta tiene una ideología. Y efectivamente recuerdo acá en Colorado una mamá católica que me dijo, oye, Alejandro, mi hija adolescente tenía muchos problemas, yo la envié a una psicoterapista y lo primero que le dijo la psicoterapista es, oye, ¿sabes qué? Tu problema es que eres religiosa. Y el problema es que dejas que tu mamá te enseñe la religión, ¿no? Y le criticó, por ejemplo, que fuera virgen, ¿por qué no has tenido pues experiencias como el resto de la gente de tu edad? O sea, estaba haciendo una intervención perversa, moral. Entonces la mamá le decía, mira, ¿qué cosa hago yo? Y le dije lo que tenía que hacer. Inmediatamente, córtala de esa psicoterapeuta. Inmediatamente córtala. Porque tú estás pagando a una persona para que envenene el alma de tu hija, en vez de ayudarla psicológicamente, ¿no? Entonces, entre los creyentes comienza a crecer esta necesidad. Oye, yo prefiero ir a psicoterapeutas católicos. En Colorado, por ejemplo, existe una asociación, San Rafael, de psicoterapeutas católicos. ¿Por qué? Porque las personas quieren saber que hay una compatibilidad entre sus valores,
porque recordemos que el padre pues, de la psicología moderna, Sigmund Freud, decía que la religión era una fantasía masiva, ¿no? Una histeria colectiva, digamos, ¿no? Otro psicólogo clínico entrevistado por el Washington Post, David Lukoff, dice, lamentablemente sí existe una brecha de religiosidad entre los psicologistas y entre los psicólogos y la población en general. De hecho, dice él, la población en general, o sea, más de la mitad de los pacientes que yo veo, sin que yo se los proponga, están interesados en una terapia que integre el elemento espiritual. O sea, la mitad viene y dice, oye, o sea, yo por si acaso soy religioso acá, soy de esto, ¿no? Y por si acaso dije un tercio de los psicólogos y los psiquiatras son creyentes, perdóneme, un cuarto, ¿no? Un cuarto, o sea, menos todavía, el 25%, no el 33%. Lukoff, por ejemplo, es entrevistado porque él ha comenzado un proceso de entrenamiento para psicoterapeutas que quieren tener un conocimiento de cómo integrar el elemento religioso. Porque pueden haber algunos que son agnósticos y que dicen, no, yo sí quiero integrar el aspecto religioso, pero no sé cómo hacerlo, porque como soy agnóstico, no entiendo nada de religión. Entonces, eso pasa con estas, al punto que para poder enseñarle a estas personas, han comenzado a invitar a líderes religiosos de distintas denominaciones que tienen experiencia en psicología. Y él dice, mira, cuando existe una angustia espiritual y esa angustia espiritual no se resuelve, nosotros hemos visto índices de problemas cardíacos y otros problemas físicos, incremento de la ansiedad, de la depresión e incluso pensamientos suicidas, porque ese tema no se trata. Entonces, cuando un psicoterapeuta ignora esa dimensión religiosa, entonces estamos siendo enemigos y no terapistas de las personas que lo necesitan, ¿no? Un profesor emérito, o sea, ya un hombre mayor de una universidad, Kenneth Pargament, es entrevistado en este artículo porque él, siendo psicólogo, dice que él ha comenzado a dedicarse, ya retirado, a ver la conexión entre la espiritualidad y la salud. Él dice, mira, para mí fue un despertar bastante tarde en mi profesión, ya cerca de retirarme, porque tenía un paciente que estaba profundamente deprimido, ¿no? Y no encontraba ninguna manera de generar en él algún tipo de entusiasmo en su vida. Como ustedes saben, una de las formas una forma bastante común de detectar la depresión y de tratarla es cuánta satisfacción en cosas de la vida encuentra la persona. Mientras menos satisfacción, más seria es la depresión. Pero los psicoterapeutas lo que tratan de hacer es algo que le interese, ¿no? No, mira, por mis hijos yo sí haría esto. Entonces, utiliza esas pequeñas palancas para ir generando espacios de optimismo, ¿no? E irlos ampliando. Y claro, en el caso de las depresiones que requieren medicación, la medicación es muy importante, pero también este elemento. Pargament dice que con este paciente no encontraba nada. Entonces un día le preguntó a él, ok, nada, absolutamente nada te alegra, pero en el pasado, ¿hubo alguna vez en tu vida algún momento en que simplemente estabas contento de estar vivo? Al paciente se le encendió la cara. En un momento dijo, mira, durante una época yo fui piloto de aviones. En medio de esta conversación, recordando cuando había sido piloto de avión, le dijo, hombre, cuando tú atraviesas el espacio con esa cosa, o sea, el avión,
realmente puedes tocar la cara de Dios. Entonces Pargamen dijo, oye, y háblame un poquito de eso, ¿no? Háblame un poquito de tu gusto de volar y, o sea, cuáles son las cosas que requieren, qué es lo que tienes que aprender, cómo puedes hacer que estas habilidades que aprendiste para poder manejar algo tan complicado como un jet, ¿no? Podemos utilizarlas en tu vida, ¿no? Él dijo que volver a entrar digamos, a la cabina de control de su vida significaba reconectar esta experiencia de Dios. Entonces, cada vez este convencimiento está aumentando, pero definitivamente falta muchísimo. Y ojalá ustedes puedan compartir este punto de vista para que investiguen este artículo aquellos psicoterapeutas jóvenes, para que sepan que no solamente no está mal tener en cuenta sus propios valores religiosos, sino que cada vez más experiencia, en medio de la crisis de salud mental que estamos viviendo, cada vez más experiencia reafirma el valor de saberse comprendido en la dimensión religiosa de la vida. Que tengas un buen día.